Masejet Hagigah, Daf Haf Alef Amud Alef 21a, segunda línea, dice la Gemara. Bakodesh Mai Ta'amalo. Vimos en la Mishnah, al principio de la Mishnah, que una de las cosas que tiene más el nivel de Kodesh que el nivel de Terumá es que si una persona quiere venir y sumergir un utensilio que está dentro de otro utensilio, quiere sumergir ambos juntos, en Kodesh no se puede y en Terumá sí se puede. Eso fue una de las diferencias que vimos en la Mishnah en la clase del día de ayer. Pregunta la Gemara, ¿por qué en Kodesh no se puede sumergir un utensilio dentro de otro? ¿Qué es lo que tiene Kodesh que no se puede? Dice la Gemara, Amar Rabila, mi peneshe kvedosh el kli hotzetz. Dice Rabila, ¿sabes por qué? Por el concepto de hatitza. ¿Qué es hatitza? Cuando uno mete un utensilio al mikve es de suma importancia de que el agua toque todos los lados del utensilio y no haya nada que impida entre el utensilio y el agua del mikve. Por lo tanto, cuando tú tienes un utensilio dentro de otro utensilio, como el utensilio, ¿sí?, de adentro tiene peso, ¿qué es lo que hace? Se pone para abajo y causa de que la parte de abajo del utensilio, o sea, la parte interna de abajo del utensilio de afuera, ¿sí?, esté pegándose el de adentro. O sea, causa que hay un utensilio dentro de otro. Causa que el utensilio de adentro se presione mucho sobre el que está por externamente y ahí en ese lugar va a haber hatitza y el agua no va a llegar a ese lugar. Por eso en Kodesh no va a servir. Nuevamente, ¿por qué? Porque tenemos miedo. En Kodesh, como es un nivel de más de Kedushá, tenemos miedo de que pase esto, de que haya un poco de presión del utensilio de adentro sobre el de afuera y va a causar que en esa parte no llegue, impida el agua en llegar y haya hatitza. ¿Está claro o no está claro? En Terumá es más light, entonces no tenemos esa sospecha. Pregúntale a Gemara, no me cuadra, ¿por qué? Mi de Seifa Mishum Hatitza, Reisha la Mishum Hatitza, de Katani Seifa, ולא כמידת הקודש מידת התרומה, שבקודש מתיר ומנקה ומטביל ואחר כך כושר ובתרומה כושר ואחר כך מטביל. Dice la Gemara, no me cuadro, porque si tú me dices que el tema es Hatzitza, si en Kodesh sospechamos más por Hatzitza y en Terumá menos, y ese es el concepto de el primer caso de la Mishnah, dice la Gemara, tengo un problema, ¿por qué? Porque vimos, ese es el primer caso de la Mishnah, entonces tengo un problema, ¿por qué? Porque hay otro caso en la Mishnah que vimos respecto a una persona que tiene una prenda, una ropa, una camisa que está también, que está impura, ¿sí? Respecto a Kodesh, dijimos de que si tiene un nudo que hay que hacer, soltar el nudo y hacerle mikve, ¿sí? Porque si no, el nudo que es hatitza impide que el agua llegue porque el nudo está, aunque no está tan fuerte, pero algo puede causar. A diferencia en Terumá, de que no nada más, de que no hace falta de que sueltes el nudo, sino también si no tienes nudo y quieres hacer nudo antes de la mikve, no hay problema. O sea, en Terumá no hay problema de hatitza básicamente y en Kodesh sí. Si tú me explicas que la primera parte de la Mishnah es por tema de Hatitza, cuando hay un utensilio dentro de otro, por tema de Hatitza, que en Kodesh somos más rigurosos y decimos que es más Hatitza que Terumá, sospechamos más para Hatitza que Terumá, se me está repitiendo dos casos. En ambos casos la idea es de que en Kodesh sospechamos más para Hatitza, según esta explicación, y en Terumá menos, porque me tienes que repetir dos casos. ¿Se me entiende la pregunta de la Gemara? Dice la Gemara, Reisha beseifa mishum Hatitza utzricha, diyash minan reisha hava amin, hainu ta'amad de la Kodesh lo mishum kevedosh el kli, de kabal seifa de leika kevedosh el kli, Ema le kodesh nami lo había hatitza, yashminan seifa, ve amina hainu tamad le kodesh lo, mishum de kitra ve maya aduke mehade, kabarreisha, de maya akpuye makpule memana, lo había hatitza tzrija. Dice la Imara, tienes razón. Ambos casos, estos dos casos que mencionamos en la Mishnah y el primero y el que se mencionó posterior, según Rabilá, hablan del tema de Hatitza. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué necesitas repetir la misma idea? Que en uno somos más rigurosos, que en Kodesh somos más rigurosos que Terumá respecto a Hatitza. Son el mismo idea. ¿Para qué tienes que repetir los dos casos? Dice la Gemara, es importantísimo repetir los dos casos. ¿Por qué? Porque si tú hubiese dicho nada más el primer caso, ¿cuál es el primer caso? Un utensilio que está dentro del otro, tú hubiese dicho que hay la razón que en ese caso, en Kodesh, sospechamos de la Hatitza. ¿Es por qué? Porque efectivamente el utensilio de adentro tiene fuerza y tiene peso, y causa peso sobre el de afuera y en ese lugar va a impedir de que el agua penetre y pase y esté ahí y por lo tanto es hatitza. Pero en un nudo, no estamos hablando de un nudo que está fuerte, estamos hablando de un nudo que está suave. Entonces también si está suave no hay por qué tener problema de hatitza y por lo tanto hubiésemos dicho que también en Kodesh no hay problema de hatitza en ese caso. Por eso viene la Mishnah y dice, no, también en ese caso sospechamos. ¿Y por qué no te digo solo el caso del nudo? Dice además, si te hubiese dicho solo el caso del nudo, uno hubiese pensado que solo en el caso del nudo, de la ropa, hay un problema de hatitza. ¿Por qué? Porque el nudo, aunque esté un poco suelto, pero cuando tú lo metes al agua, el agua causa que ¿qué? ¿Qué causa el agua? Que se estire
y ahorita esté apretado. Y se empieza a apretar y ahí va a haber problema de Hatzitza. Si hay problema de Hatzitza, puede ser que ahí sospechamos por Hatzitza, pero en un utensilio que no es que se pone más, no sé qué, no es tan grave la cosa, puede ser que no hay problema de Hatzitza. Por eso necesitamos decirte los dos casos para decirte que en ambos casos en Kodesh sospechamos para Hatzitza y no vengas a decir que en uno sí, en uno no, en uno sí, en otro no. No, en ambos casos en Kodesh Hatzitza sospechamos por Hatzitza y por lo tanto no se debe, ya sea un utensilio dentro de otro o una prenda con un nudo. Y en Terumá no tenemos ese problema porque no sospechamos a Hatzitza por lo mismo que es un nivel menor de Kedusha. Esta es la primera explicación de Rabila. La Gemara, antes de pasar a la segunda, dice Rabila, לתעמד, אמר רבי הילה, אמר רבי חנינא בר פפא, 10 מעלות שנו כאן, 5 ראשונות בין לקודש בין לחולין שנעשו על טהרת הקודש, אחרונות לקודש אבל לא לחולין שנעשו על טהרת הקודש. מה היא טעמה? 5 כמה הייתה דתומא מדאורייתא גזרו ברבנן, בין לקודש בין לחולין שנעשו על טהרת הקודש. בתרייתא דלית להודרא דתומא מדאורייתא, גזרו בהו רבנן לקודש, לחולין שנעשו על טהרת הקודש, לא גזרו בהו רבנן. Dice la Gemara, dice Rabilá lo siguiente. Quiero que sepas, mejor dicho, la Gemara dice, lo que dice Rabilá, ¿qué dice Rabilá? Que en el primer caso y en el caso segundo que mencionamos, ambos es por concepto de ¿qué? De Hatzitza. Si se puede o no un utensilio dentro de otro, o una prenda con nudo, en Kodesh no se puede por Hatzitza y en Terumá sí se puede porque no sospechamos eso. Pero en ambos casos, el tema, la razón para prohibir es que Hatzitza. Dice la Gemara, ahorita me cuadra. ¿Por qué Rabilá dice eso? Porque Rabilá en otro lado dice que hay 10 cosas que Kodesh es más rigurosa que Terumá. Pero en nuestra Mishnah, ¿cuántas contamos? 11 cosas. ¿Cómo tú dices 10? Respuesta, ¿sabes por qué son 10? Porque según Rabilá mismo, el primer caso y este segundo caso que mencionamos, ambos son la misma idea. Entonces cuenta como uno. Se entiende perfectamente por qué él dice que son nada más 10 casos. Porque son 10 conceptos nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos casos que son de Hatzitza cuentan como uno nada más. Sigue diciendo Rabilá. Quiero que sepas que de estos 10, los primeros 5, ¿sí? Aplican a Kodesh. Y cuando digo que aplican a Kodesh, dice Rabilá, aplican ya sea algo que es de verdad Kodesh, o ya sea algo que es Julín y lo cuidas como nivel de Kodesh. Pero los segundos 5, los últimos 5, ahí eso aplica a Kodesh 100%, pero no algo de Julín que lo cuidas como Kodesh. ¿Y cuál es la diferencia? Los primeros 5 tienen algo de, aunque parte de ellos son tumá de Rabanán, pero la razón que Jajamín sospecharon, hicieron la tumá, ¿sí? ¿Es por qué? Porque hay algo de la Torah. Entonces es más riguroso. A diferencia de los segundos 5, de que es totalmente de Rabanán, y por lo tanto dijeron Jajamín, dijo Rabilá, que únicamente cuando es Kodesh 100% es cuando aplica esta rigurosidad, que es más de Kodesh que Terumá, pero cuando es algo Julín que lo cuidas como Kodesh, ahí ya no va a aplicar esto. Todo esto es la explicación de ¿quién? De Rabbi Hila. Ahorita la Gemara trae otra explicación de Raba que discute con Rabbi Hila. Y fijámonos bien lo que dice aquí la Gemara. Raba Amar. Mi de Seifa have mishum hatitza, reisha la mishum hatitza, vereisha hainu ta'ama, gezerah shelo yatvil mehatim vetzinorot, bekli she'en bepiv keshoferet anot. כדתנן, עירוב מקוואות כשופרת ענות, כעוביה וכחללה, כשתי אצבעות חוזרות למקומה. Dice Raba lo siguiente. Te voy a explicar. En verdad, la razón, otra vez, la razón del primer caso. ¿Cuál es el primer caso? Tengo un utensilio dentro de otro. ¿Sí? Un utensilio dentro de otro y me dice la Mishnah que ¿qué? Para Kodesh, no hagas la tevilá así, porque hace... No, ¿por qué ahorita vemos? Y para Terumá, permitido. Tenemos el segundo caso de ¿qué? El nudo. En Kodesh saca el nudo, por Hatzitza, eso sí está claro que es por Hatzitza. Y en Terumá lo puedes dejar, no tenemos esa sospecha de Hatzitza. Dice Raba, si el segundo caso que yo mencioné ahorita, la razón que no se puede en Kodesh y sí se puede en Terumá es porque en Kodesh sospechamos a Hatzitza y en Terumá no sospechamos a Hatzitza, o sea, es un concepto de Hatzitza, no puede ser que el primer caso también es por concepto de Hatzitza, porque si no está repetido. Entonces no puede ser que la razón de que no se puede en Kodesh un utensilio dentro de otro, el primer caso es por Hatzitza, porque el concepto de Hatzitza lo vemos después. ¿Dónde lo vemos? El concepto del nudo, que en Kodesh hace falta sacar el nudo y en Terumá no es necesario. Entonces, seguro que la razón de un utensilio dentro de otro, que en Kodesh no se puede, no es por Hatzitza, sino es por ¿qué? Por otra razón. ¿Qué razón es? Dice Raba, te voy a explicar por qué. Tenemos miedo que si yo vengo y te permito a ti meter un utensilio dentro de otro, en Kodesh, ¿sí? Las sospechas en Kodesh, que la razón que no se puede es por la siguiente sospecha. Tenemos miedo que si yo te permito meter un utensilio dentro de otro y lo metes a la migbe, seguro no hay problema de Hatzitza. No hay sospecha de Hatzitza porque si no es el mismo caso del otro. La sospecha es otra.
Aunque no haya hatitza, si yo te permito meter un utensilio dentro de otro a la migbe, puede ser que tú vengas después y en un utensilio que es muy finito, o sea, que no es tan grande, sino chiquitito, finito, metas ahí lo que son agujas, utensilios muy chiquitos, ¿sí? Y metas también otros tipos de pinzas, de tenedores que se usaban para tejer cosas así, o sea, utensilios chiquitos, lo metas ahí y después lo metas ¿a dónde? Al migbe. Y ahí tienes un problema. ¿Por qué? Porque hay una alajá y me salto de una vez para la última parte en la Mishnah, en Masejet Migot, capítulo 6. Está escrito, ¿qué pasa si tengo un migbe que no es kasher, no tiene la medida suficiente? ¿Cuánto es la medida mínima que tiene que tener un migbe? 40 sea. ¿El migbe tiene cuánto? 20 sea. ¿Sirve o no sirve? No sirve. ¿Qué pasa si tengo al lado de ese pozo otro migbe de 40 sea y hay una unión entre ellos? O sea, hay una unión. ¿El de 20 se vuelve bien o no? Entonces depende. Tiene que haber una unión buena, como dice Eduardo. Si hay una buena unión, se puede. ¿Cuál es la unión que tiene que haber? Dice la Mishnah Meforash, el hueco tiene que ser Keshvoferet Anod. ¿Qué es Shoferet Anod? El Shoferet era como un tubito, el tiempo antes donde colocaban el vino y los aceites y todo. El vino principalmente donde lo colocaban en una cosa de cuero y amarraban la cosa de cuero arriba para que no se caiga. Pero allá arribita le ponían como un pitillito, como un conducto, para que cuando quieran servir, por ahí lo saquen. Sí, eso es shoferet anot, shoferet del no. Ok, ¿cuánto es ese grosor? Tiene que ser como el diámetro, no nada más del aire que hay, sino incluyendo también los bordes. ¿Cuánto es eso? Cuando tú tienes 2 dedos más o menos, que los puedes meter en el hueco y doblarlos. O sea, que sea un hueco suficiente grande, que uno pueda meter los dedos con facilidad y voltearlos así por todos lados. ¿Sí? Ok, ahorita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si el hueco entre los dos mikves es este hueco que tiene suficiente para 2 dedos, es una buena conexión, una buena unión, y aunque el de 20 sea, se conecta con el de 40, es como si fuera parte de él y es kasher. Si no tiene esa cantidad, no es conexión. Dice la Gemara aquí también. ¿Cuál es la sospecha que tengo? Si yo te permito sumergir un utensilio dentro de otro, tengo miedo que tú sumerjas otro utensilio dentro de otro. ¿Pero qué utensilio dentro de otro? Una aguja en un utensilio bien finito que esté adentro. ¿Y cuál es mi problema en ese caso? Mi problema es gigante. Que cuando tú metas la aguja y esa cosa chiquita dentro del utensilio chiquitito ese, el hueco de ese utensilio, ¿cuánto va a tener? Menos de shoferet no. Y entonces cuando tú metas a la agua del migbe, vemos como si fuera que lo que está dentro del utensilio está separado del mismo, aunque está dentro. ¿Por qué? Porque no hay una conexión cuando hay un hueco tan chiquito. Y ahí no va a servir la tevilá. Entonces, la razón de que en Kodesh no se puede un utensilio de otro utensilio es porque tenemos miedo, aunque en ese caso está permitido, porque un utensilio de otro utensilio grande, pero tenemos miedo que vayas a meter utensilio de otro utensilio dentro de un utensilio chiquito, 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 menos Shoferet Anot, y eso seguro no te va a servir, como vimos en la Mishnah de Masechet Megilot. Y esa es la razón que en Kodesh no permitimos. En Terumá no tenemos esa sospecha y lo permitimos. Significa que según Raba, la razón del primer caso no tiene nada que ver con Hatitzá. La razón de un utensilio entre un utensilio, ¿por qué en Kodesh no se puede? No como Rabila que explicó que es por concepto de Hatitzá, que el de adentro va a presionar sobre el de abajo y va a impedir de que el agua pase. No, sino ¿por qué? Por otro tema completamente. ¿Cuál es el otro tema? Sospecha que no vayamos ahorita a sumergir agujas en un utensilio muy finito que no tenga Shoferet no, y se va a llamar de que aunque esté dentro del migue, se va a llamar que está desconectado y dentro del utensilio no va a tener 40 sea y no va a servir. Dice la Gemara, Savar la beja de amarra Nachman amarra babarabua. אחד עשרה מעלות שנו כאן. 6 ראשונות בין קודש בין נכונים שנעשו על טהרת הקודש, האחרונות לקודש אבל לא נכונים שנעשו על טהרת הקודש. Dice la Gemara, tenemos que decir que Rabba discute con Rabbi Hila y opina como Rab Nachman en nombre de Rabba Barabúa. ¿Qué dijo él? De que nuestra Mishnah, ¿cuántos casos fueron mencionados? Que hay más, somos más estrictos en Kodesh que en Hol, 11. Y dice Rab Nachman en nombre de Rabba Barabúa que efectivamente ¿cuántos son? 11. A diferencia de Rabbi Hila, que dice que mencionamos 11, pero ¿cuántos son? 10. Según Rabbi Hila, ¿sabes por qué son 10? Porque el primer caso y el otro caso de qué? El caso del nudo, ambos son el mismo concepto de Hatitzá, entonces esos dos cuentan como uno, son 10. Pero según la opinión de Rabba, que él dice que no, que el tema del nudo es por tema de Hatitzá, por tema de impedimento del agua que no pase por todos lados. Pero el tema de un utensilio dentro de otro, el primer caso es ¿por qué? Por otro tema completamente, porque será Shoferet Anot, que no vayas a sumergir agujas en un utensilio chiquito. Es por esa razón. Es otra razón, otro concepto completamente. Entonces, efectivamente, la Mishnah mencionó 11 casos. ¿Y cuántos son? 11 casos. Son 11 casos, no como Rabbi Hila que dice que mencionó 11 casos, pero en verdad son 10 diferencias porque son 10 conceptos nada más. Y sigue diciendo la Gemara, según esta opinión que son 11, pues te voy a decir, los primeros 6 casos, ¿sí? Tienen algo que ver, una relación con algo de la Torá, ¿sí?
o sea, la tumá de Rabanán, aunque sea nada más tumá de Rabanán, hay algo de Torah y por lo tanto somos más rigurosos y decimos que aplica este tema estricto, ya sea para Kodesh o ya sea para Julín, que lo cuidas como Kodesh, ¿sí? A diferencia de Terumá que no aplica en absoluto. Y los últimos 5 casos, según este caso son 11, entonces son 6 y 5. Los primeros 6 aplica para Kodesh y para Julín, que lo hace como Kodesh. Y los últimos 5 casos, ya que no tienen nada de la Torah, sino es únicamente Rabanán, decimos que somos estrictos únicamente en Kodesh, algo que es Kodesh 100%, pero algo que es Julín, que lo quieres cuidar como nivel de Kodesh, ahí sí ya no aplican estas rigurosidades, estos temas estrictos. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.